WhatsApp. Sí, doctor, ya se puede visualizar. Gracias. Si está muy lenta, me avísalo para hacerlo contigo, ¿cierto? Está bien, Ya. doctor, no hay problema. A ver, jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer un capítulo que es muy importante y algo interesante para ustedes, que es la parte de bradicardias. Ustedes saben que las arritmias se dividen en dos, en taquiarritmias y bradiarritmias. En esta oportunidad, Doctor, no te logramos escuchar.
Disculpe, delegada, ¿me Sí, escuchas? doctor. Sí, doctor, lo Perdóneme. escuchamos. Ya, Un poco entrecortado, perdóneme, pero sí que lo escuchamos. me avisas, si no, para que tú me compartas la presentación. Sí, hola, ¿me escucha? ¿Se me escucha, delegado? Se lo escucha ¿Me escucha? entrecortado. Uy, qué cólera. A ver, confírmame, delegada, cómo se escucha, por favor, jóvenes. Doctor, se le está escuchando un poco entrecortado. Ya, entonces vuelvo a salir. Voy a volver a entrar, ¿ya? Disculpen un ratito. Delegada, ¿qué tal se me escucha ahora? Ahora sí se le escucha mejor, doctor. De acuerdo. Si por alguna razón no se escucha, me haces presente, por favor. ¿Puedes ver mi pantalla? No, doctor, todavía no. Ahora, Sí, ya se puede ver, doctor. ya. Si me avisan, chicos, vamos a tratar. Esta es una charla corta, pero quiero que entiendan algunas cosas. Si no se ve muy bien, me avisan. Ya. Jóvenes, por favor, quiero que presten sus 20 minutos de atención en esta charla. Miren ustedes, paciente varón de 70 años, ingresa a emergencia por síncope a repetición, disnea, edema de miembros inferiores. Tiene antecedente de ser diabético en tratamiento con metformina, tiene hipertensión arterial en tratamiento con valsartán. Miren ustedes el examen físico, la presión 120/60 y una frecuencia cardíaca de 31 por minuto. Al examen físico ustedes lo encuentran con ríos cardíacos bradicárdicos, no soplos, tiene incurgitación yugular y al examen físico en ambos campos pulmonares se encuentran crepitantes vivasales. Entonces, ustedes con muy buen criterio le hacen un electrocardiograma y es lo que está ahí. Obviamente, ya muchos de ustedes han identificado el diagnóstico de este paciente. Entonces, pero sin embargo, algunos se preguntarán, harán esa pregunta clásica, ¿no? Frente a este electrocardiograma, ¿qué hacer? Entonces, nosotros nos iremos a ver qué dicen las guías de bradicardias. Y entonces, para eso tienen que recordarse el electrocardiograma. Recuerden ustedes que todo se inicia en el nodo sinusal, todo se inicia en el nodo sinusal
se despolarizan las aurículas, llega al nodo auriculoventricular y a través de las de His se forma todo el complejo del electrocardiograma. Entonces, tengo acá la formación de la onda P. Esa onda P se demora en llegar al nodo auriculoventricular y forma lo que todos tenemos, el complejo QRS y todo el complejo del electrocardiograma. Entonces, nada más recordar de que, si bien es cierto, esto es un trazado normal, la P, QRS y la T, cuando tengamos las bradicardias, algunas cosas van a cambiar. Importante en bradicardia recordar la onda P, recordar el PR. El intervalo PR que siempre va a variar entre 120 a 200 milisegundos. Es importante. Si es 120, menos de 120, QRS angosto. Si es más de 200, QRS, perdón, PR, menos de 120 PR corto y más de 200 PR prolongado. Y ahí estamos hablando de de los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, recordamos que nosotros tenemos, lo normal es la frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardias. En lo que hoy día vamos a hablar es lo que llamaremos las bradicardias. Entonces, llamamos bradicardias cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 por minuto. Ahora, no toda bradicardia es mala. Recuerden que existe una bradicardia fisiológica, una bradicardia patológica y una bradicardia farmacológica. Entonces, de las bradicardias, usualmente casi el 85 a 90% es desencadenada por una causa. Esta, en la mayor parte, viene a ser secundaria a isquemia, algunas a fármacos, algunas metabólicas y algunas neurológicas. Entonces, es muy importante. Ahora, recuerden ustedes, si el corazón late mal es porque en algún sitio está yendo mal la cosa. Puede ser que en el nódulo sinauricular esté el problema, ahí estaremos hablando de las bradicardias sinusales. A lo mejor que la bradicardia se está desencadenando en el nodo auriculoventricular y tendremos los bloqueos aurículos ventriculares. Y algunas veces la bradicardia se desencadena más abajo, a nivel de las de His, eso lo llamáramos infranodales. Pero en general se desencadenan a nivel del nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Entonces, la bradicardia puede ir con manifestaciones clínicas como síncope en su máxima expresión, pues el paciente puede perder la conciencia, puede haber mareos, puede haber hipotensión, el paciente está con disnea, está dinámico y usualmente la bradicardia favorece la aparición de arritmias ventriculares. Recuerden el caso clínico, el paciente viene por síncope, vino por disnea. Es muy importante que recuerden. Entonces, las bradicardias se agrupan en dos grupos, valga la redundancia, en dos grupos grandes. Bradicardias sinusales y los bloqueos auriculoventriculares, porque son los dos sitios donde se va a generar la bradicardia. Y de las bradicardias sinusales tenemos a la bradicardia sinusal, a las pausas sinusales y a los bloqueos sinoauriculares. Todo esto engloba a lo que nosotros llamamos enfermedad del nodo sinusal. Luego tenemos a los bloqueos auriculoventriculares, donde tenemos los bloqueos de primer grado, los bloqueos de segundo grado, MOVIS 1, tipo 1 y el tipo 2, y no tenemos a los bloqueos de tercer grado. Muy bien, vayamos a lo que nosotros llamamos bradicardia fisiológica. Una cosa importante que la bradicardia fisiológica es la bradicardia propia de algunos pacientes que no tienen síntomas. Por ejemplo, en pacientes jóvenes. Por ejemplo, la mayoría de ustedes que hacen deporte y son jóvenes deben manejar frecuencias cardíacas menos de 60, en 55, 56. Otra cosa frecuente también es un término que nosotros llamamos la famosa arritmia sinusal. La arritmia sinusal no es más que el cambio de de acasos
¿Me estás escuchando? ¿Escuchan, delegadas? Hola. Doctor, ahora sí, doctor. Hace rato no se había entrecortado. Sí, discúlpame, sino que están que me llaman por teléfono. Ya, entonces tenemos a la bradicardia sinusal, hayamos dicho la arritmia sinusal y la estimulación vagal que podría generar bradicardia. Una bradicardia fisiológica es la bradicardia propia de los deportistas. Algunos deportistas de alta competencia pueden generar hasta 35 latidos por minuto. Solamente les recuerdo, nosotros tenemos acá, acá en la región, gente que hace deportes de alta competencia. Me recuerdo que Inés Melchor, una vez la vimos y manejaba frecuencias cardíacas de 35 a 36 por minuto, asintomáticas, obviamente, por ser ellas atletas de alta competencia. Entonces, el electrocardiograma nos muestra una bradicardia sinusal. ¿Por qué se dice bradicardia sinusal? Porque tengo ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca es menos de 60 por minuto. Entonces, por ejemplo, es una bradicardia sinusal. Si no tiene síntomas, es una bradicardia sinusal fisiológica. Entonces, cuando nosotros englobemos a un paciente con una bradicardia, tenemos que ver si está con síntomas o no está con síntomas. Hemos dicho los síntomas de la bradicardia. Entonces, si nosotros tenemos una bradicardia que persiste, entonces estamos ante dos escenarios. Es la lesión al nivel del nodo sinusal o la lesión es a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, ahí ya tenemos el diagnóstico. Sin embargo, si por A o B nosotros tenemos una bradicardia, pero justo en el electrocardiograma que le hagamos no se observa, entonces lo que tenemos que hacer, es hacer algunas pruebas. Entonces, tenemos que hacer algunas pruebas como un Holter y un ecocardiograma para ver frente a qué situaciones estamos. Yo lo que les pediría a ustedes es que si tienen esta bradicardia, se queden en esta parte del algoritmo. Tengo una bradicardia, estoy frente a que es enfermedad del nodo sinusal o es un bloqueo auriculoventricular, que es básicamente eso. Y entonces, cuando yo tengo enfermedad a nivel del nodo sinusal, veo si el nodo propiamente está fallando. Entonces, para eso tengo que ver que una de las características de la enfermedad del nodo o del síndrome del nodo sinusal es las pausas sinusales. ¿A qué llamamos pausas sinusales? Como su nombre le dice, cuando el paciente deja de latir. Se dice que son asintomáticos cuando es menos de 2 segundos y se considera patológicas. En algunas literaturas ustedes van a ver mayor de 2 segundos, pero que se consideren 2.5 segundos. Se habla incluso de que cuando hay pausas muy largas se puede tener el famoso síndrome de Stokes-Adams, es decir, bradicardia asociada a convulsiones. Entonces, esto es una pausa sinusal. El paciente está latiendo normalmente y en algún momento deja de latir. Esto se llama pausa sinusal y obviamente acá lo ven de 4.2 segundos. Esto es pausa sinusal, enfermedad del nodo. Y la enfermedad del nodo es indicación de marcapaso. Esto es otro, esto es mucho más largo. Nosotros tenemos un paciente que le hacen un masaje carotídeo y miren ustedes, hace una pausa sinusal de alrededor de 7 segundos. Entonces, eso es enfermedad del nodo, ¿no? Y lo como vamos, ¿no? La enfermedad del nodo incluye pausas sinusales, bradicardia sinusal espontánea, síndrome taquicardia bradicardia, fibrilación auricular con respuesta ventricular baja y bloqueos sinusales. Pero en general, miren ustedes, cuando un paciente está con bradicardia, el paciente tiene que defenderse. Y una forma de defenderse es que tengamos el ritmo de escape. ¿Qué se llama el ritmo de escape? Como el nodo sinusal no responde o el nodo auriculoventricular no responde, el mismo ventrículo tiende a despolarizarse y eso le llamamos latidos de escape. Y recuerden ustedes que cuando tenemos latidos de escape, lo particular de esto es que no tiene onda P. Ustedes fíjense acá, no hay onda P. No tiene onda P porque el nodo sinusal no funciona. Lo que sí tenemos QRS anchos y estos QRS anchos traducen que hay actividad ventricular. Este es un electrocardiograma. Miren, este paciente tiene una bradicardia severa. Entonces, es muy importante recordar esas cosas. Me dan 30 segundos, por favor.
Perdónenme ustedes, sino que me llaman. Entonces, nosotros tenemos acá una bradicardia severa, donde podamos tener frecuencias cardíacas bajas. Acá tenemos un paciente que tiene síndrome taquicardia, bradicardia. Miren, acá estaba acelerado y aquí se desacelera. Indicación de marcapaso. Entonces, recuerden ustedes, la indicación de marcapaso son dos situaciones: enfermedad del nodo sinusal o bloqueo auriculoventriculares de tercer grado o MOBIS 2. Entonces, como hemos dicho, tenemos enfermedad del nodo sinusal y enfermedad del nodo auriculoventricular. Cuando hablemos de bloqueos auriculoventriculares, tenemos los famosos bloqueos de primer grado, donde la distancia RR es normal, pero la PR es largo y constante. En el bloqueo AB de segundo grado tenemos dos tipos, el MOBITS 1 y el MOBIS 2. ¿Qué diferencia hay entre el MOBITS 1 y el MOBIS 2? En el MOBITS 1, lo que va a haber es que el PR se va a estar alargando progresivamente hasta que en un momento no conduce. Ese es su MOBITS 1. En cambio, en el bloqueo AB de segundo grado MOBIS 2 tenemos PRs constantes, PR largo constantes, pero que en algún momento no conduce. Aquí se alargan progresivamente y aquí súbitamente pierden. En el bloqueo de tercer grado, lo que yo tengo es que las ondas P latiendo en forma independiente y los QRS latiendo en forma independiente, lo que antes llamábamos la disociación auriculoventricular. ¿Para qué nos sirve esto? El bloqueo de tercer grado y el bloqueo AB de segundo grado MOBIS 2, los dos en indicación clase 1 de implante de marcapaso. Por ejemplo, acá tengo un bloqueo AB de primer grado, tengo PR largo, RR constante, PR largo, bloqueo AB de primer grado. Luego tengo el bloqueo AB de segundo grado, MOBITS 1, en los cuales tengo el PR, miren ustedes este PR que iba de 300, 350, 400, 430 y en algún momento deja de conducir. Eso es MOBITS 1. El MOBIS 2 es que yo tengo un PR largo, constante, y en algún momento la P deja de conducir. Indicación de marcapaso. Aquí, por ejemplo, este se llama bloqueo AB de alto grado, tengo varias P's, una P, varias P's que no conducen y esto se llama bloqueo AB de alto grado, de tercer grado. Esto también es bloqueo AB de tercer grado y aquí, como hemos dicho, las P van por su lado, mientras que las R's van por su lado. Bloqueo AB de tercer grado, indicación de marcapaso. Igual modo acá, miren ustedes, tenemos una P, otra P, otra P. Todas las P van independientes, mientras que los QRS también van por independientes. Eso se llama disociación auriculoventricular o bloqueo AB de tercer grado. Igual modo, es otro electrocardiograma de un bloqueo de tercer grado. Y, por ejemplo, también acá, ¿qué nos llamaría la atención? Estas formas, estas ondas de serrucho. La distancia entre R y R es baja, estaría frente a una fibrilación auricular con respuesta ventricular baja. Esto es un tipo de enfermedad del nodo y la enfermedad del nodo es indicación de marcapaso. Entonces, cuando yo veo a un paciente con bradicardia, tengo que tener la historia clínica, ver factores de riesgo, ver síntomas, historia familiar, qué medicamentos toma, porque a lo mejor está tomando beta bloqueadores y esa es la causa de la bradicardia. Tengo que hacer un buen examen físico, ver pulsos, hacer un electrocardiograma, ver si tiene alguna enfermedad asociada, por ejemplo, en este caso una insuficiencia mitral, una cardiopatía hipertensiva, isquemia, etcétera, para buscar la posible causa de esta bradicardia. Entonces, vayamos al caso de este paciente. Tenemos un paciente varón de 70 años, como dijimos al ingreso, vino por síncope, vino por disnea, vino por edema de miembros inferiores. Es obvio que esta es una bradicardia sintomática que está haciendo insuficiencia cardíaca. Tiene el antecedente de ser diabético e hipertenso. Viene con una frecuencia cardíaca de 31 por minuto. Está bradicárdico. Tiene incurgitación yugular y crepitantes. Obviamente es un paciente con bradiarritmia que está con falla cardíaca. Obviamente este es un electrocardiograma en el cual nos muestra un bloqueo AB de tercer grado. Acá lo mismo, un bloqueo AB de tercer grado. Entonces ustedes van pensando y dicen, ¿qué es lo que debo hacer? Van a su algoritmo de bradicardias, de lo que hicimos en RCP. Damos todas
todo el soporte endovenoso, damos oxígeno, le hacemos un electrocardiograma y nos preguntamos, ¿hay presencia de signos adversos o de signos o riesgo de muerte? ¿El paciente está en shock? No, pero ha hecho síncope. Ajá, tiene uno. ¿Tiene isquemia miocárdica? No, pero sí tiene insuficiencia cardíaca. Tiene dos signos adversos o dos características o dos situaciones que condicionan alto riesgo de muerte. Entonces, si está frente a esto, este paciente debe recibir atropina. Si con la atropina responde, perfecto. Entonces digo, ya respondió la atropina, mejoró su frecuencia cardíaca. Ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Tiene riesgo de tener asistolia? Entonces la pregunta es, ¿qué pacientes tienen riesgo de asistolia? Si han hecho asistolia previamente, si tienen un bloqueo AB MOVIS 2, tienen un bloqueo AB o de tercer grado con QRS ancho. En este caso el paciente tenía un bloqueo auriculoventricular de tercer grado con QRS ancho. O si tiene pausas más de 3 segundos. En este caso estamos en este escenario. Un bloqueo AB de tercer grado, este paciente tiene que ir al implante de un marcapaso. Entonces, es muy importante cuando yo tengo un paciente con una bradicardia y he determinado si estoy frente a una enfermedad del nodo o un bloqueo auriculoventricular, tiene alto riesgo de muerte, tiene signos adversos, y lo otro es si tiene riesgo de asistolia. Entonces, si yo tengo un paciente con signos adversos, en este caso, por ejemplo, teníamos un paciente con síncope, tenía signos de insuficiencia cardíaca, entonces se le tuvo que poner un marcapaso. El paciente, lo que se hizo es se le coloca un catéter, se le introduce un dispositivo, esa es la guía, vamos poniendo silocaína, hacemos los cortes respectivos y le ponemos un marcapaso. El marcapaso no es más que un cable que se coloca dentro del corazón. Entonces, este marcapaso lo que va a hacer es llegar, lo estamos metiendo debajo de la clavícula, estamos entrando a la silueta cardíaca, miren ustedes, y estamos colocándolo a nivel del ventrículo derecho. Esa es la pila del marcapaso, o la batería del marcapaso. Ese marcapaso se deja debajo de la piel y se entierra debajo de la piel. Miren usted quedando debajo. El marcapaso está en su sitio, estimula al corazón. Esta es la placa, posteriormente esta es la fuente y este es el cable del electrodo ventricular que ha sido fijado en el ventrículo derecho. Y entonces uno sabe cuándo reconoce que está frente a un marcapaso cuando tiene la espiga del marcapaso. Entonces, la solución para ese paciente era que vino con disnea, vino con síncope, vino con bradicardia, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Cuál es el tratamiento? Implante de marcapaso. Y es lo que se hizo con ese paciente. Y entonces, solamente para llevar a casa a ustedes jóvenes, si ustedes están frente a una bradicardia sintomática, lo que se van a hacer la pregunta es la siguiente. ¿Estoy frente a enfermedad del nodo o estoy en un bloqueo auriculoventricular? Enfermedad del nodo incluye bradicardia sinusal, pausas sinusales, síndrome taquibradi y si estoy frente a fibrilación auricular con respuesta ventricular baja o tengo pausas sinusales. Incluye 5 características. O estoy frente a un bloqueo auriculoventricular, si es un bloqueo de tercer grado o un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2. Si estoy frente a ese escenario, la pregunta que me hago es, ¿ese paciente tiene manifestaciones clínicas? ¿Y qué manifestaciones clínicas es? Disnea, ¿tiene signos de falla cardíaca o está en shock? En el caso de nosotros, el paciente tenía síncope y tenía falla cardíaca. Ese paciente necesita 100% la aplicación de un marcapaso. Entonces es muy importante que reconozcan ustedes, valga la redundancia, cómo saber si la bradicardia que ustedes tienen, en qué lugar está. Si estamos frente a la lesión del nodo o estamos frente a una lesión del nodo auriculoventricular. Nuevamente, indicación de marcapaso, bloqueo AB de tercer grado o MOVIS 2. Ese es uno. Y el otro es enfermedad del nodo. Y la enfermedad del nodo incluye pausas sinusales, bradicardia sinusal sintomática, fibrilación auricular con respuesta ventricular baja, síndrome taquibradi y bloqueos sinusales. Son 5 elementos de la enfermedad del nodo.
¿Ya? Entonces es muy importante, recuerden ustedes, reconocer las bradicardias y saber qué hacer con una bradicardia. Ahora, si una bradicardia no tiene síntomas, es una bradicardia, una bradicardia asintomática. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Disculpe por las interrupciones, sino que tenía varias llamadas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una consulta. ¿El marcapaso cuánto tiempo nos dura? Porque nos comentó que tenía una batería. Claro, esa es una buena pregunta. El marcapaso definitivo tiene una duración de aproximadamente 10 años. Entonces, se le coloca a los pacientes en sala de operaciones y esa duración de la batería es de 10 años. Pasados los 10 años aproximadamente, se le cambia solamente la batería. Se hace un corte en la piel, se saca la fuente del marcapaso y se pone otro. Nada más, ¿ya? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Entonces, ya estaríamos quedando para la siguiente clase. Gracias, doctor.